Ella corría sin descanso, huyendo de un matrimonio arreglado por su propia familia. Era una muchacha joven y hermosa. Lo único que quería era su libertad. Corriendo por la carretera, encontró su última oportunidad, aún sin saber quién era yo. Entonces corrió directo hacia mi camión. Y ahí yo solo tenía dos caminos. O pisaba el acelerador y me seguía de largo. Porque ya todo el mundo sabe que, como dice el dicho, en pleito de casados nadie se debe meter. O ayudaba a esa muchacha tan joven y bella. Pero lo que hice, nunca me arrepentí. Y si crees que logré salvarla, deja tu comentario y suscríbete al canal para echarme la mano. Hay gente que piensa que el tráilero vive libre, que la carretera es una invitación, el horizonte una promesa y que cada viaje es una aventura distinta. Yo también pensaba así, hace mucho tiempo, antes de entender que la carretera no es libertad, es una fuga, y que hay fugas de las que uno nunca regresa. Mi nombre es Geraldo, pero todos me dicen Gera, 63 años, 38 de ellos tras el volante. He cruzado este país de punta a punta tantas veces que ya perdí la cuenta. Conozco cada curva de la carretera federal 45, cada paradero de la ruta hacia el norte, cada bache de la transpeninsular que el gobierno hace como que no existe. Conozco el olor de la lluvia llegando a Zacatecas, el sabor del polvo de San Luis Potosí pegándose en los dientes, el sonido de las cigarras en el interior de Jalisco cuando el sol empieza a caer. Pero hay cosas que la carretera no te enseña. Hay cosas que solo te cobra. Aquella madrugada estaba haciendo la ruta de siempre, saliendo de Querétaro con una carga de granos, destino a Torreón, Coahuila. Casi 1000 kilómetros de asfalto, tierra y silencio. El tipo de viaje que yo hacía en automático, con el radio bajito tocando rancheras viejas y la mente vagando por lugares que prefería olvidar. El camión era un Kenworth viejo, modelo 2008, al que yo llamaba el Matador. No por ser peligroso, sino porque ya había matado 3 financiamientos y seguía rodando. La cabina olía a café frío, cigarro apagado y ese pinito de aroma que colgaba del retrovisor más por costumbre que por gusto. El asiento del copiloto estaba cubierto por una cobija de cuadros que mi hija me había regalado hace años, antes de dejar de hablarme. Luciana. Su nombre todavía me dolía como una espina clavada. No me gustaba pensar en ella durante los viajes, pero el silencio de la carretera tiene ese poder cruel de sacar a flote todo lo que uno entierra durante el día. Y esa noche, mientras el matador cortaba la oscuridad del semidesierto, no podía sacarme de la cabeza la última vez que la vi. Hacía 6 años. Ella había ido a buscarme a una gasolinera en San Luis Potosí, demasiado flaca, con ojeras profundas y un niño en brazos que yo ni sabía que existía. Mi nieto, un huerquillo de 2 años, que me miró con esos ojos castaños, igualitos a los de su madre, y no hizo ni un ruido. Luciana dijo que necesitaba dinero. Dijo que su marido se había largado, que debía la renta, que ya no tenía a dónde ir. Yo le di lo que tenía. No era mucho, pero era todo. Ella tomó el dinero, agradeció sin mirarme a los ojos y se fue. Prometió que iba a llamar. Prometió que mandaría fotos del niño. Prometió que esta vez sería diferente. Nunca más me contestó el teléfono. Después supe, por un primo lejano, que había regresado con el marido. El mismo tipo que le pegaba, que se gastaba todo en el juego, que la trataba como si no valiera nada. Y yo me quedé preguntándome, noche tras noche, en qué fallé. Si fue cuando me fui de la casa para recorrer el país y dejé que creciera sin un padre presente. Si fue cuando no supe escucharla. Si fue cuando quise resolver con dinero lo que necesitaba tiempo. La culpa es una compañera silenciosa. No habla, no se queja, no pide nada, solo se sienta a tu lado y espera. Y cuando menos te das cuenta ya se adueñó de todo.
El reloj del tablero marcaba las 4:30 de la mañana cuando pasé por el último pueblo con nombre en el mapa: Galeana. Un puñado de casas, una gasolinera de paso con luz mortecina, una iglesia con una campana que ya nadie tocaba. De ahí en adelante era solo tierra roja, cercas de alambre y oscuridad. Yo conocía ese tramo. Todo trailero que anduviera por ahí lo conocía. Eran casi 80 kilómetros de brecha cortando ranchos que no tenían fin. Tierras que le pertenecían a un solo hombre, un tal Coronel Amaro, como le decía la gente, aunque nunca hubiera sido coronel de nada. Simplemente era el dueño. Dueño de las tierras, del ganado, de las casas, de las personas, el tipo de hombre que no salía en los periódicos de la capital, pero que mandaba más que cualquier político en ese pedazo de México. El tipo de hombre que resolvía los problemas a balazos y enterraba la prueba donde nadie la hallaba. El tipo de hombre que hacía que la ley fuera solo una palabra bonita en un papel que nadie leía. Yo había escuchado historias. Todo el mundo las sabía. Historias de peones que desaparecían después de reclamar el sueldo, de familias que eran invitadas a dejar sus tierras de la noche a la mañana, de mujeres que entraban a la hacienda y nunca más salían. Nadie hablaba fuerte, nadie denunciaba. Nadie estaba lo suficientemente loco para buscarse bronca con el coronel Amaro. Y yo, en esa madrugada, estaba cruzando sus tierras. No por gusto, por necesidad. Ese atajo cortaba casi 100 kilómetros del viaje, y con el precio del diésel como estaba, cada litro ahorrado hacía la diferencia. Yo ya había pasado por ahí como 15 veces sin problema. Siempre de madrugada, siempre en silencio, siempre sin parar. La regla era simple. No mires a los lados, no te pares en ninguna tranquera, no te metas en lo que no te importa. Yo me sabía la regla, todos se la sabían. El cielo empezaba a clarear en el horizonte cuando vi la primera puerta. Era de madera vieja, con una placa de metal oxidada que decía «Propiedad privada, prohibido el paso». Bajé la marcha, pasé despacio y seguí adelante. El matador roncaba bajito, los faros cortando el polvo que se levantaba de la brecha. Fue entre la segunda y la tercera puerta que la vi. Al principio pensé que era un animal, un becerro perdido, tal vez, o un perro flaco de esos que viven a la orilla del camino. Pero cuando el haz de luz le dio de lleno, sentí que el estómago se me hundía. Era una persona, una mujer, corriendo. Venía en dirección al camión, descalza, tropezando en la tierra roja. El vestido claro, blanco tal vez, o beige, estaba desgarrado a la altura del hombro, manchado de algo oscuro que yo rogué que no fuera lo que parecía. El cabello negro se le pegaba a la cara sudada y aún de lejos podía ver que estaba aterrorizada. Mi pie se fue al freno antes de que mi cabeza decidiera cualquier cosa. El matador se detuvo con un sacudón. El polvo se levantó alrededor, rojo y denso como sangre seca. Y ahí, en medio de esa brecha que no era camino, rodeada por tierras que no eran suyas, esa mujer se detuvo también. Nos quedamos mirando por un segundo que pareció durar una vida. No debía tener más de 20 años. Flaca, pequeña, con un corte en la frente del que escurría sangre seca hasta la ceja, y los ojos, Dios mío, sus ojos tenían ese brillo de quien ya renunció a todo, pero sigue de pie porque el cuerpo no ha recibido el aviso. Yo sabía lo que debía hacer. Sabía que la regla era no parar. Sabía que cada segundo ahí era un riesgo. Sabía que si alguien me veía ayudando a una fugitiva en esas tierras, podría no salir de ahí nunca. Pero también sabía otra cosa. Sabía que, si seguía mi viaje y dejaba a esa muchacha atrás, me iba a pasar el resto de la vida despertando a medianoche, viendo esos ojos en la oscuridad, preguntándome qué habría pasado si yo hubiera sido un hombre diferente. Yo ya cargaba con demasiada culpa.
No iba a aguantar una más. Abrí la puerta de la cabina y solo dije una cosa: «¡Súbete, ahora!». Ella se trepó al camión como quien escala un muro para huir de un incendio, torpe, temblorosa, agarrando el pasamanos de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando se sentó en el asiento del copiloto, vi que estaba peor de lo que imaginaba. El corte en la frente era profundo. La sangre le había escurrido por la cara y se había secado en líneas chuecas, como grietas en una máscara de barro. Los pies descalzos estaban en carne viva, raspados, sucios, de tierra, con pequeñas cortadas que todavía sangraban. El vestido, que de cerca vi que era blanco, estaba roto en 3 lugares: en el hombro, en la bastilla y en la espalda, donde alcancé a ver la piel marcada de rojo. No eran marcas de una caída, eran marcas de manos. Alguien la había agarrado con fuerza, alguien había intentado retenerla, y ella se había escapado de todos modos. Cerré la puerta y volví al volante sin decir nada. El matador se jaloneó una vez, 2, y agarró camino. Cuando las llantas empezaron a girar de nuevo, sentí que el pecho se me apretaba de una forma que no sentía hace años. «Gracias». Su voz era un hilo, casi no salía, ronca, temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «No tiene que agradecer», dije yo, con los ojos fijos en el camino. «Lo que tiene que hacer es contarme qué está pasando». No respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, al haz de los faros cortando la oscuridad, a las sombras de los árboles pasando rápido a los lados. Podía escuchar su respiración, cortita, agitada, como perro que corrió de más. «Van a venir por mí», dijo finalmente. «Usted no debió pararse». «Ya me paré, ahora cuénteme». Más silencio. El camión pasó por un bache en la brecha y se sacudió entero. Ella se agarró del tablero asustada y vi que sus manos también estaban lastimadas. Uñas quebradas, palmas raspadas. Esa niña había peleado para huir. Yo estaba... Empezó, y la voz se le quebró. Tragó saliva. Intentó de nuevo. Estaba encerrada, en el cuarto. Desde ayer en la tarde. Me iban a casar, hoy en la mañana. ¿Casar con quién? Con un hombre, un ranchero, amigo de... Se detuvo. Me miró con esos ojos enormes, asustados, y vi que había algo más ahí, mucho más. Amigo de mi papá. Sentí un escalofrío en la nuca, de esos que te dan cuando el cuerpo entiende el peligro antes que la mente. ¿Tu papá sabe que te escapaste? Ella asintió con la cabeza, despacio, como si el movimiento le doliera. A esta hora ya debe saberlo. La muchacha del servicio me iba a despertar a las 5 para arreglarme. Cuando viera el cuarto vacío, miré el reloj del tablero. 5:12. Teníamos minutos, tal vez menos. ¿Cómo saliste? Por la ventana. Amarré las sábanas, caí en el techo de la bodega y salté al suelo. Me lastimé el pie en la caída, pero no me detuve. Corrí hacia el lado de la carretera porque sabía que era la única salida. Para los otros lados solo hay monte y cercas. Inteligente. Desesperada, pero inteligente. ¿Y el golpe en la frente? Se llevó la mano a la cara, como si apenas recordara que estaba sangrando. El vigilante me vio cuando iba pasando por los corrales. Quiso agarrarme. Me caí, me golpeé la cabeza con el comedero, pero logré soltarme. Él gritó, pidió ayuda. Yo solo corrí. Con cada frase, el panorama estaba más claro. Y más peligroso. Ese matrimonio, dije, escogiendo las palabras con cuidado. ¿Tú no querías? Me miró como si le hubiera preguntado si el fuego quema. Tengo 19 años. El hombre tiene 56. Ni siquiera lo había visto antes de ayer, cuando mi papá dijo que me iba a casar. No me preguntó, no me pidió opinión, lo ordenó, como si yo fuera una yegua que estaba vendiendo. Su voz cobró fuerza con la rabia y entendí que esa muchacha no solo estaba asustada, estaba indignada.
Tenía fuego por dentro, el tipo de fuego que hace que la gente sobreviva cuando todo conspira para destruirla. ¿Tu papá hizo un trato con ese hombre? Sí, no sé los detalles, pero los oí platicar anoche. El hombre tiene tierras en el norte. Mi papá quiere expandirse y yo soy la moneda de cambio. Lo dijo con una frialdad que me caló hondo. Moneda de cambio, como si fuera normal, como si fuera aceptable, como si su cuerpo, su vida, su voluntad no valieran nada. Pensé en Luciana. Pensé en todas las veces que no estuve ahí cuando me necesitó, en todas las decisiones que tomé por ella pensando que eran por su bien. ¿Será que yo también, sin darme cuenta, había tratado a mi hija como una cosa en lugar de una persona? La culpa apretó de nuevo. Sacudí el pensamiento. No era el momento. ¿Y la boda? Dije con la garganta seca. ¿Iba a ser hoy en la mañana? A las 7, en la capilla del rancho. Ya está todo listo. Las flores, el cura, los invitados. Mi papá invitó a gente importante de 3 estados, políticos, ganaderos, delegados. Nadie me iba a ayudar, nadie me iba a escuchar. Yo solo era una novia bonita para presumir. Volteó la cara hacia la ventana. Vi, por el reflejo en el vidrio, que sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dejó caer ninguna. «Nunca me han tocado», dijo, tan bajito que casi no la oigo. Y hoy eso iba a dejar de ser mi elección. El silencio que vino después fue el más pesado que jamás he cargado. Pasamos por la tercera puerta sin problema. La cuarta también, pero en la quinta vi que algo andaba mal. La puerta estaba cerrada, no con candado, con cadena. Una cadena gruesa, nueva, brillando bajo los faros como una advertencia. Alguien había cerrado esa puerta a propósito, alguien que sabía que yo iba a pasar por ahí. «Párate», dijo ella con la voz aguda de miedo. «Párate, párate por favor». No me detuve, aceleré. El matador le pegó a la puerta con un estruendo de madera y metal. La cadena reventó. La madera voló por los aires y pasamos en una nube de polvo y astillas. El camión se sacudió, algo raspó por debajo del chasis, pero las llantas siguieron girando. Por el retrovisor vi la puerta destrozada quedando atrás. Y vi otra cosa también. Faros. 2 pares de faros apareciendo en la oscuridad detrás de nosotros. Camionetas. Viniendo rápido. «Ya nos alcanzaron», dijo ella, y esta vez su voz era puro pánico. «Dios mío, ya nos alcanzaron. Cálmate». «¿Cómo que me calme? Usted no los conoce, usted no sabe lo que le hacen a quien...» «Dije que te calmes». Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Por dentro, el corazón me latía tan fuerte que lo oía en las orejas. Pero no podía dejar que viera mi miedo. Si yo entraba en pánico, los dos estábamos perdidos. Pisé a fondo el acelerador. El matador rugió, protestó y ganó velocidad. 80 kilómetros por hora. En esa brecha era una locura. Cada bache, cada piedra, cada curva era un riesgo de volcarse. Pero quedarse atrás era peor. «¿Cuánto falta para salir de las tierras de tu papá?». Miró por la ventana, tratando de reconocer el terreno en la penumbra. «No sé, tal vez unos 20 kilómetros. El rancho es enorme, llega hasta el límite del estado, 20 kilómetros. A esa velocidad, unos 15 minutos, si el camión aguantaba, si el camino no empeoraba. Si ellos no tenían atajos que yo no conocía. Demasiados sí. Y después de salir del rancho, hay un pueblito pequeño. Casi nadie vive ahí, pero hay una carretera estatal que lleva hacia Galeana. Galeana, ciudad, comandancia, gente, testigos. Si llegábamos allá, tal vez tendríamos una oportunidad. El radio del camión empezó a nacer estática. Había dejado la radio encendida en el canal de los traileros, más por maña que por necesidad. Pero de pronto, entre la estática, surgió una voz. Una voz fría, controlada,
con ese acento de rancho que yo conocía de sobra. «Atención en la carretera. Tenemos a una muchacha desaparecida. Joven, 19 años, cabello negro, vestido blanco. Se escapó de la hacienda Santa Rita de madrugada. Quien tenga información, avise. Recompensa generosa para quien la devuelva a salvo». La muchacha se puso pálida. Vi cómo apretaba las manos en su regazo, entrelazando los dedos con tanta fuerza que le temblaban. Repito, recompensa generosa. La joven está confundida, puede que haya sido influenciada por gente de fuera. Cualquier vehículo sospechoso en la zona, informen. La familia está preocupada. La radio volvió a zumbar y la voz se desvaneció. Familia preocupada. ¡Qué broma tan pesada! La miré. ¿Ese es tu padre? Ella negó con la cabeza. Es el capataz, su mano derecha. Mi padre no habla por radio. Mi padre no lo necesita. Claro que no. Hombres como su padre no se ensuciaban las manos. No alzaban la voz. Solo daban órdenes y dejaban que los demás hicieran el trabajo sucio. La recompensa, dije yo. ¿De cuánto crees que sea? No lo sé, pero lo suficiente para hacer que cualquiera lo piense 2 veces. Pensé en mi situación, trailero independiente debiendo 3 letras de la unidad, con una hija que no me hablaba y un nieto al que nunca iba a conocer. ¿Cuánto dinero sería suficiente para hacerme cambiar de opinión? La respuesta llegó rápido. Ninguno, no porque yo fuera un santo, no porque no me hiciera falta la lana, sino porque había visto los ojos de esa niña cuando dijo, eso dejaría de ser mi elección. Y esa mirada me había recordado algo que yo había olvidado hace mucho tiempo, que hay cosas que no tienen precio. El sol empezó a asomarse cerca de las 5:30. Primero, una línea naranja en el horizonte, luego un resplandor que fue adueñándose del cielo. La oscuridad retrocedió despacio, y con ella apareció el paisaje. Era bonito, de una forma triste. Campos inmensos de pastizal seco, salpicados de nopales y árboles retorcidos, cercas de alambre de púas estirándose hasta donde alcanzaba la vista, marcando divisiones que solo tenían sentido para el dueño. El cielo tenía ese azul deslavado del semidesierto, prometiendo ya el calor que se venía, y detrás de nosotros los faros continuaban, se habían acercado. Ahora podía ver las camionetas con más claridad por el retrovisor. 2 Toyota Hilux plateadas, levantando polvo rojo como nubes de sangre. Estaban a unos 300 metros, tal vez menos, ganando terreno. «Nos van a alcanzar», dijo ella. No era una pregunta. «No lo harán. El camión es más lento. El camino es de ellos. Conocen cada curva, cada atajo. Y cuando nos agarren, no nos van a agarrar». ¿Cómo lo sabe? No lo sabía. Pero no se lo iba a decir a ella, porque no los voy a dejar. Fue la cosa más estúpida y más honesta que pude haber dicho. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Miedo, esperanza, incredulidad, todo mezclado. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. «Usted no me conoce, no me debe nada, y ahora lo está arriesgando todo por una extraña». Buena pregunta, ni yo mismo estaba seguro de la respuesta. «Tengo una hija», dije después de un momento, «más grande que tú. No nos hablamos desde hace años, culpa mía, en su mayor parte. Pero cuando te vi corriendo por esa carretera, no vi a una extraña, la vi a ella. Vi todas las veces que necesitó ayuda y yo no estuve ahí». La muchacha se quedó en silencio. «Eso no cambia nada», dijo finalmente. «Sigo siendo una desconocida. Sigue siendo una persona. Y de donde yo vengo, eso debería ser suficiente». El camión pasó por una curva cerrada y tuve que agarrar firme el volante. Cuando volví a mirar el retrovisor, las camionetas habían desaparecido por un momento tras una loma. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Ella vaciló. «Isabela, pero todos me dicen Bela, Bela». El nombre le iba bien, de una forma irónica.
porque en ese momento, cubierta de sangre y polvo, con el vestido roto y los pies en carne viva, no tenía nada de bonita. Tenía algo mejor, tenía coraje. Mucho gusto, Bella, yo soy Hera. Mucho gusto, don Hera, y... gracias, de verdad. Guárdate las gracias para cuando salgamos de esta. Ella casi sonrió, casi. Y entonces la radio volvió a tronar. ¡Atención! Camión Scania azul en el camino de la hacienda. Sabemos que llevas a la muchacha. Detén el vehículo ahora y no habrá problema. Sigue huyendo y no vamos a ser amables. La voz era distinta esta vez, más áspera, más amenazadora. Bella me miró con el rostro pálido. Ya saben, ya saben. ¿Y ahora qué? Miré al horizonte donde el sol subía cada vez más rápido. Miré al retrovisor donde las camionetas habían reaparecido y estaban más cerca que antes. Miré a ella, esta niña de 19 años que había saltado por una ventana y corrido descalza por la oscuridad para no ser vendida como ganado. Y tomé mi decisión. Ahora, dije, metiendo la velocidad pesada, les vamos a demostrar que se equivocaron de trailero. Pisé el acelerador con todo lo que el Matador tenía. El Matador nunca fue un camión rápido. Era viejo, pesado y se quejaba en cada subida como un hombre de 70 años cargando un bulto de cemento. Pero esa mañana, rodando por ese camino de tierra con 2 camionetas detrás, hizo lo que le pedí. Rugió, tembló y corrió. El paisaje pasaba demasiado rápido para prestar atención. Cercas, árboles, matorrales, todo se volvía un manchón café y verde en la periferia de la visión. Yo mantenía los ojos en el camino, en las curvas que surgían sin aviso, en los baches que podían arrancar un eje si no los esquivaba a tiempo. Bella se aferraba al tablero con las 2 manos, no hablaba, apenas respiraba. Podía sentir su miedo como algo físico, un olor agrio que se mezclaba con el sudor y el polvo que entraban por la ventana. ¿Cuánto falta?, pregunté sin quitar los ojos del frente. No sé, tal vez 10 kilómetros, tal vez menos. 10 kilómetros, una eternidad a esa velocidad, en ese camino con ese peso atrás. Miré el retrovisor. Las camionetas se habían separado. Una venía directo detrás de mí, acortando la distancia metro a metro. La otra había desaparecido. Eso me preocupó más que la persecución directa. ¿A dónde se fue la segunda?, dije, más para mí que para ella. Bella miró por el espejo de su lado y se puso blanca. Hay un atajo, por el potrero. Ellos lo conocen. Van a intentar cortarnos el paso adelante. Claro que lo harían. Ellos conocían esa tierra como yo conocía las líneas de mi mano, cada brecha, cada curva, cada tranca. Y yo solo era un intruso en un camión viejo, intentando huir con la hija del dueño. ¿Dónde sale el atajo? Cerca de la última puerta, antes del pueblo, la última puerta, la que separaba la hacienda del resto del mundo. Si ellos llegaban allá antes que yo y bloqueaban el paso, se acabó. Pisé más a fondo el acelerador. El Matador protestó, el motor gritando en un tono que nunca le había oído. El velocímetro marcaba 90. Locura, absoluta locura. Don Hera, lo sé, vamos a volcar. Tal vez. ¿Usted no tiene miedo? Lo tenía. Miedo a volcar, miedo a morir, miedo a lo que iba a pasar si nos agarraban. Pero había una cosa a la que le tenía más miedo todavía. A mirarme al espejo por el resto de mi vida y ver a un cobarde. Agárrate fuerte, le dije, y entonces vi la puerta. Era de madera, como las otras, pero no estaba sola. Frente a ella, atravesada en el camino, estaba la segunda camioneta, y recargados en ella, 4 hombres. No eran vaqueros comunes. Yo conocía a los vaqueros, había crecido cerca de los ranchos, sabía cómo se vestían y cómo se movían. Aquellos hombres eran otra cosa, pistoleros, matones, el tipo de gente que se contrata para resolver problemas sin hacer preguntas. Uno de ellos sostenía algo en la mano.
Tardé un segundo en entender qué era. Un rifle. «Dios mío», susurró Vela. «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Empezó a temblar, no de frío, sino de terror. El tipo de temblor que viene cuando el cuerpo entiende que la muerte está cerca y no hay a dónde correr. Bajé la velocidad. No tenía opción. Si intentaba volar ese bloqueo, el camión iba a chocar contra la camioneta, e incluso si sobrevivía al impacto, esos hombres harían el resto. El matador se detuvo a unos 50 metros de la puerta. El polvo que veníamos levantando nos alcanzó, envolviendo la cabina en una nube roja. Por un momento no se veía nada. Cuando el polvo bajó, uno de los hombres se había acercado, alto, flaco, con un sombrero de cuero y una cicatriz que le iba de la oreja a la comisura de la boca. Se paró frente al camión y se quedó mirándome con una calma que era más aterradora que la rabia. Detrás de nosotros, la primera camioneta llegó y se detuvo. Ahora estábamos rodeados. El hombre de la cicatriz hizo un gesto para que bajara. No me moví. Hizo el gesto de nuevo. Esta vez se llevó la mano a la cintura donde podía ver el bulto de una pistola. «Quédate aquí», le dije a Vela. «No importa lo que pase, quédate aquí». «Don Gera, no, quédate aquí». Abrí la puerta y bajé del camión. El sol ya estaba lo suficientemente alto para calentar. Sentí el calor golpeándome la cara, el polvo pegándose a la piel sudada, el olor a hierba seca y ganado que venía de algún lugar más allá de las cercas. El hombre de la cicatriz esperó a que me acercara, con los ojos fijos en los míos. «Buenos días», dijo, y la voz era exactamente como me la imaginaba. Seca, sin emoción. «Bonita mañana para un viaje». «Bonita», asentí. «Lástima que ustedes estén en medio del camino». Casi sonrió. «Casi. Usted sabe por qué estamos aquí». «Lo sé». «Entonces facilítelo. Entregue a la muchacha y siga su camino. Nadie tiene por qué salir lastimado». Lo miré a él. Miré a los otros hombres que se habían acercado y ahora formaban un semicírculo alrededor de mí. Miré el rifle que uno de ellos aún sostenía, apuntando hacia abajo pero listo para subir en cualquier momento. ¿Y si no la entrego? El hombre de la cicatriz suspiró, como si yo fuera un niño terco que no entendía algo simple. «Oiga, usted no es de aquí, no conoce al patrón, no sabe cómo funcionan las cosas en esta tierra. Así que se lo voy a explicar una sola vez, con educación, porque el patrón mandó resolver esto sin ruido». Dio un paso al frente. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que yo sintiera su aliento, café y tabaco. «Esa muchacha es hija del patrón. Se escapó de casa en la víspera de su boda. El patrón está avergonzado. La familia del novio está esperando y hay mucha gente importante que viajó de lejos para esta ceremonia. ¿Entiende el problema?» «Entiendo». «Entonces entiende también que el patrón no va a dejar que una niñita histérica y un trailero cualquiera lo echen todo a perder». Un trailero cualquiera. Así era como me veían. Un don nadie. Un intruso. Alguien desechable que nadie echaría de menos. Y tal vez tenían razón. Tal vez yo era un don nadie. Pero hasta un don nadie tiene un límite. «La muchacha no se quiere casar», dije, manteniendo la voz firme. «Se escapó porque no quiere. Y obligar a alguien a casarse contra su voluntad es un delito». El hombre de la cicatriz se rió. Una risa corta, seca, sin pizca de humor. «Delito», repitió la palabra como si fuera un chiste. «Amigo, usted está a 80 kilómetros de la delegación más cercana. E incluso si llegara allá, se enteraría de que el comandante come en la hacienda del patrón todos los domingos. Delito es lo que el patrón dice que es delito. Y robarse a su hija, eso sí que es un delito. Yo no me robé a nadie. Ella pidió ayuda y yo se la di. Dio la ayuda equivocada a la persona equivocada. Ahora va a tener que arreglarlo». Extendió la mano hacia el camión. «Dile que baje, no lo voy a pedir de nuevo». Miré su mano
Miré la cabina del matador, donde Bela estaba encogida en el asiento, con los ojos abiertos por el terror. Miré el cielo azul, el sol que subía indiferente, esta tierra roja que ya se había tragado tantos secretos. Y pensé en mi hija. Pensé en todas las veces que elegí el camino fácil, que evité el pleito, que dejé que las cosas pasaran porque era más sencillo que luchar. No esta vez. No, dije. El hombre de la cicatriz parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Cómo? Dije que no. Ella no va a bajar, y si quieren llevársela, van a tener que pasar sobre mí. Por un momento nadie se movió. El viento sopló, levantando polvo. Una chicharra empezó a cantar en algún lugar lejano. El sol me quemaba la nuca y sentí una gota de sudor correr por mi sien. El hombre de la cicatriz me miró con algo que parecía casi respeto. Casi. «Usted es valiente», dijo. «O muy tonto. Todavía no me decido. Pueden ser las dos cosas. Puede ser». Hizo una señal a los otros hombres. Pero el valor y la tontería no detienen las balas. Vi al hombre del rifle levantar el arma, vi el cañón apuntar en mi dirección, vi su dedo ir al gatillo, y entonces oí otra cosa, un motor, viniendo del camino detrás de la puerta. Todos miraron. Un carro se acercaba, levantando polvo. No era una camioneta, era un sedán viejo, blanco, con una antena chueca en el techo y una torreta azul en el tablero. La policía. El hombre de la cicatriz maldijo entre dientes. Hizo un gesto rápido y los otros hombres bajaron las armas, escondiendo lo que podían. El carro se detuvo cerca de la puerta y un hombre bajó. Chaparro, panzón, con un uniforme que parecía haber visto días mejores. Miró la escena. El camión, los hombres, las camionetas, y se rascó la cabeza bajo la gorra. «Buenos días», dijo con voz arrastrada. «¿Algún problema aquí?» El hombre de la cicatriz se compuso en un segundo. El rostro que había sido amenazador ahora era pura amabilidad. «Ningún problema, sargento. Solo un malentendido. El trailero aquí se perdió. Le estábamos ayudando a encontrar el camino». El sargento me miró. «¿Es cierto, amigo?» Abrí la boca para responder, para contarlo todo, para pedir ayuda. Pero entonces vi al hombre de la cicatriz sacudir la cabeza casi imperceptiblemente. Y vi su mano ir de nuevo a la cintura. Y entendí, si yo hablaba, si involucraba a ese policía, iba a terminar muerto o comprado. Y Bela y yo terminaríamos igual, solo que peor, porque ahora tendrían rabia además de órdenes. «Es cierto», dije, tragándome las palabras como vidrio molido. «Me perdí, me estaban ayudando». El sargento me miró por un momento largo. Había algo en sus ojos que no pude leer. ¿Desconfianza? ¿Miedo? ¿Complicidad? «Bueno», dijo finalmente, «entonces todo en orden. El camino para Porangatu es por allá, pasando el pueblo. Solo siga derecho». «Gracias», asintió con la cabeza y volvió al carro. Arrancó, maniobró y se fue por donde vino. El polvo que levantó tardó en bajar. Cuando bajó, el hombre de la cicatriz me estaba mirando de nuevo. «Decisión inteligente», dijo, «pero no cambia nada. La muchacha se viene con nosotros. No se va. Amigo, escucha una cosa». Di un paso al frente y algo en mi voz o en mi mirada hizo que se detuviera. «Pueden golpearme, pueden matarme, pueden hacer lo que quieran conmigo, pero mientras yo tenga aire en los pulmones, esa muchacha no se baja de este tráiler». ¿Entendió? Silencio. El hombre de la cicatriz me estudió por un largo momento. Vi cómo calculaba, pesaba las opciones, medía las consecuencias, y entonces hizo algo que no me esperaba. Dio un paso atrás. «El coronel va a querer hablar con usted», dijo. «Personalmente. Pues que venga». «Ah, va a venir». El hombre de la cicatriz sonrió y esta vez se le vieron los dientes. «Y cuando venga, va a desear haber entregado a la joven cuando tuvo la oportunidad». Hizo una señal.
Los otros hombres se apartaron. La camioneta que bloqueaba la carretera arrancó y se quitó del camino, abriendo el paso por la guardarraya. No podía creer lo que estaba viendo. «Se puede ir», dijo el hombre de la cicatriz. «Por ahora». «¿Por qué?» «Porque el coronel quiere resolver esto en persona». «Y cuando el coronel Amaro quiere algo», dejó la frase en el aire. «Ándele, trailero, aproveche el tiempo que le queda. No va a ser mucho». No esperé a que cambiara de opinión. Regresé al camión, subí a la cabina y arranqué. El matador pasó por la entrada abierta, pasó junto a las trocas estacionadas y frente a los hombres que me miraban con una calma aterradora, con la certeza de que esto apenas comenzaba. Vela no dijo nada hasta que estuvimos a kilómetros de distancia. «¿Por qué nos dejaron ir?», preguntó con la voz temblorosa. No respondí de inmediato. Yo estaba pensando en lo mismo, tratando de entender, y entonces lo comprendí. «Porque tu padre quiere hacer esto personalmente», dije. «Quiere mirarme a los ojos cuando me destruya. Gente como él no manda a otros a cobrar venganza. La saborean ellos mismos». Vela se quedó en silencio un largo rato. «Mi padre», dijo, y la palabra salió pesada, cargada de cosas que yo no alcanzaba ni a imaginar. «No tienes idea de quién es él. Entonces cuéntame». Ella giró la cara hacia la ventana. El sol pegaba en su perfil, iluminando las lágrimas que finalmente habían empezado a caer. «El coronel Amaro no es solo un hacendado», dijo. «Él es el dueño de todo, de las tierras, de la gente, de la ley. Tiene comprados a los comisarios, a los jueces, a los políticos. Nadie levanta la voz contra él porque los que lo hicieron desaparecieron». «¿Cómo que desaparecieron?» «Como desaparece la gente en estas tierras, sin cuerpo, sin pruebas, sin preguntas. Un día están ahí y al otro ya no, y todo el mundo finge que nunca existieron». Sentí un escalofrío en la espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado descompuesto. «¿Y tu mamá?» Vela cerró los ojos. «Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Dijeron que fue un accidente, que el caballo se desbocó, que fue una caída fea, que se rompió el cuello. Pero yo vi las marcas en su cuello antes de que cerraran el ataúd. No eran de una caída. Jesucristo. ¿Tú crees que tu padre?» «No lo creo. Lo sé». Abrió los ojos y me miró, y había algo ahí que me asustó más que cualquier sicario con un rifle. Una certeza fría, absoluta. Mi mamá intentó escapar una vez, intentó llevarme con ella. Alguien le dio el pitazo a él, y 2 semanas después estaba muerta. El silencio que siguió fue distinto a todos los demás. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. «Porque necesitas saber con quién te estás metiendo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Y porque si quieres dejarme en el próximo pueblo y seguir con tu vida, lo voy a entender. Te juro que lo entenderé». Lo pensé. Pensé en lo que me acababa de contar. Pensé en el hombre capaz de matar a su propia esposa y obligar a su hija a casarse con un extraño. Pensé en lo que ese hombre me haría si me atrapaba. Y pensé en mi Luciana, en su voz al teléfono, hace años, pidiendo ayuda, en mi respuesta cobarde, llena de excusas y evasivas, en el silencio que vino después y que nunca se fue. «No te voy a dejar», dije. «No importa quién sea tu padre, no importa lo que pueda hacer. Yo empecé esto y voy a terminarlo». Vela me miró por un momento largo y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, llena de grietas, pero una sonrisa de verdad. «Gracias, don Guerra. Ya te dije que te guardes las gracias. Lo sé, pero necesitaba decirlo ahora, por si después ya no hay tiempo». No respondí. Solo pisé el acelerador y seguí adelante rumbo al pueblo, rumbo a la carretera, rumbo a cualquier lugar que no fuera ese infierno de tierras rojas y hombres sin alma, pero en el fondo sabía que ella tenía razón.
El coronel Amaro no iba a dejar pasar esto, y tarde o temprano vendría a cobrar la cuenta. La única pregunta era cuándo. El pueblo se llamaba El Salado. Nunca había oído hablar de él, y después de ese día entendí por qué. Era el tipo de lugar que existía más por terquedad que por necesidad. Un puñado de casas de adobe desparramadas alrededor de una iglesia sin cura, un puesto de comida con mesas de plástico en la banqueta y una gasolinera que parecía no haber visto un cliente en semanas. Llegamos como a las 7:30 de la mañana. El sol ya calaba fuerte y el aire tenía esa densidad húmeda de la zona que te hace sentir que respiras dentro de una olla express. Estacioné al matador bajo la sombra de un árbol de mango que crecía chueco cerca de la estación y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi aterrador. Vela miró por la ventana, con los ojos recorriendo las calles vacías, las ventanas cerradas, las puertas con tranca. «No hay nadie», dijo ella. «Sí hay, solo están escondidos». Era verdad. Yo conocía esta clase de pueblos. La gente que vive a la sombra de hombres poderosos aprende a hacerse invisible. No le abren la puerta a extraños, no hacen preguntas, no ofrecen ayuda, porque ayudar a la persona equivocada puede salir muy caro. «Necesitamos diésel», dije, «y tú necesitas limpiarte esas heridas». «Estoy bien». «No, no lo estás. Ese corte en la frente se puede infectar, y tus pies...» Miré hacia abajo al tapete de la cabina manchado de sangre seca. «Apenas vas a poder caminar». No discutió. Creo que estaba demasiado cansada para eso. Bajé del camión y fui hacia la oficina de la gasolinera. La puerta estaba cerrada, pero había un timbre viejo a un lado. Lo toqué 3 veces. Esperé. Nada. Lo toqué otra vez, dejando el botón hundido más tiempo. El sonido retumbó en el silencio de la mañana, irritante e insistente. Finalmente, la puerta se abrió. El hombre que apareció era viejo. 70 años, tal vez más. Flaco como una vara, con la piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Me miró de arriba abajo, luego miró el camión y después volvió a mirarme a mí. «Dígame», dijo. No era una pregunta, era una advertencia. «Necesito diésel y un lugar para que mi sobrina se limpie. Se lastimó en el camino». El viejo no se movió. Se quedó estudiándome con esos ojos de quien ya ha enterrado demasiados secretos como para impresionarse con uno más. «¿De dónde vienen?» «De Zacatecas. Llevo carga para Torreón». «¿Y la muchacha?» Dudé. Mentir era arriesgado. Si él sabía algo, se daría cuenta. Pero decir la verdad era peor. «Es de por aquí», dije midiendo las palabras. «Tiene problemas en su casa. La estoy ayudando a llegar a un lugar seguro». El viejo volvió a mirar el camión. Esta vez se tardó más. Vi cómo se le entrecerraban los ojos cuando distinguió el vestido blanco, el pelo enmarañado y los pies descalzos de Vela a través del parabrisas. «Problemas en casa», repitió. «Ya veo». Se quedó en silencio un momento que pareció durar 1 hora. Podía oír mi corazón latiendo, sentía el sudor corriéndome por la espalda y veía los engranajes girando detrás de esos ojos viejos. Y entonces suspiró. «Pásale», dijo, haciéndose a un lado. «Pero rápido, y no hagan ruido». El interior de la estación era oscuro y fresco, un alivio comparado con el infierno de afuera. Había estantes viejos con productos llenos de polvo, un mostrador de madera gastada y una puerta al fondo que daba a lo que parecía ser una vivienda. El viejo, que dijo llamarse Dondito, llevó a Vela a un cuartito detrás del mostrador mientras yo esperaba. Oí agua correr, voces bajas y después silencio. Cuando ella regresó, 15 minutos después, se veía distinta. Alguien le había limpiado la sangre de la cara y le había puesto un parche en el corte de la frente. Tenía los pies vendados con tiras de tela blanca y el vestido roto lo habían cambiado por una falda larga y una blusa sencilla que parecían de otra época. «La esposa de Dondito», explicó Vela al ver mi cara.
Doña Cefa, ella me ayudó. Miré hacia la puerta del fondo, desde donde una mujer bajita y robusta me observaba con desconfianza. Gracias, dije. Doña Cefa no respondió. Solo hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca, y desapareció de nuevo hacia el fondo de la casa. No le gustan los extraños, explicó don Dito, pero tampoco le gusta ver a una muchacha lastimada. Vaya usted a entender a las mujeres. Fue hacia un estante y agarró una botella de agua que le entregó a Bela. Bébete esto, estás deshidratada. Ella obedeció sin chistar. Se tomó la botella entera de tragos largos, desesperados, como si fuera la primera agua que probaba en días. Don Dito me miró. ¿Tienen hambre? Sí, pero no tenemos mucho tiempo. Para comer siempre hay tiempo. Fue hacia el fondo y regresó con un plato de arroz, frijoles y un huevo estrellado. Sencillo, pero el olor hizo que me rugiera el estómago. Coman. Los dos. De nada sirve huir con la panza vacía. Iba a protestar, pero Bela ya había tomado el plato y empezado a comer. Así que agarré el segundo plato que trajo don Dito y hice lo mismo. Comimos en silencio. El arroz estaba un poco duro y los frijoles algo salados, pero en ese momento fue la mejor comida que había probado en mi vida. Cuando terminamos, don Dito se sentó en un banco cerca del mostrador y se cruzó de brazos. Ahora cuéntenme bien, dijo. ¿Qué es lo que está pasando? Miré a Bela. Ella me miró a mí, y entonces poco a poco empezamos a contar, no todo, pero sí lo suficiente. La huida, el matrimonio a la fuerza, los hombres armados en la carretera, la amenaza del coronel. Cuando terminamos, don Dito se quedó callado un buen rato. Su cara no mostraba nada, ni sorpresa, ni miedo, ni lástima, solo una especie de cansancio antiguo, de ese que llega cuando uno ya ha visto demasiado como para espantarse de nada. El coronel Amaro, dijo finalmente, es quien yo pensaba. ¿Usted lo conoce? Todo el mundo por acá lo conoce. Don Dito escupió al suelo, un gesto de desprecio que decía más que cualquier palabra. Hace 40 años, este pueblo tenía 200 familias, escuela, iglesia con cura de verdad, hasta una clínica. ¿Hoy qué tiene? 20 casas, 30. El resto se lo tragó todo. Se lo tragó sus tierras. El coronel Amaro fue comprando todo alrededor, cercando el pueblo por todos lados. El que no vendía por las buenas, vendía por las malas. Y el que no vendía de ninguna forma, dejó la frase en el aire. Desaparecía, completó Bela con voz baja. Don Dito asintió con la cabeza. Su esposa, dije yo, recordando lo que Bela me había contado. La señora que murió, doña Elena. El viejo cerró los ojos un momento, como si el nombre le trajera recuerdos que prefería olvidar. Yo la conocí. Buena mujer, chula. Venía aquí a veces, cuando lograba escaparse de la hacienda por unas horas. Traía a la niña con ella. Miró a Bela. «No te acuerdas de mí, ¿verdad?» Bela frunció el ceño, tratando de buscar algún recuerdo. «Yo... no sé. Tal vez... ¿Usted vendía dulces?» Piloncillo. Don Dito casi sonrió. «Te encantaba. Tu mamá compraba un pedazo cada vez que venía. Decía que era el único dulce que aceptabas comer». Bela se quedó en silencio. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez, pero ahora eran lágrimas distintas, no de miedo, sino de nostalgia. Cuando ella murió, continuó don Dito, yo sabía que no había sido un accidente, todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada, porque hablar significaba terminar igual. ¿Por qué nos está ayudando entonces?, pregunté. Si es tan peligroso. Don Dito me miró fijamente. Porque ya estoy viejo, dijo simplemente. Tengo 78 años. La Cefa tiene 75. No tenemos hijos, no tenemos nietos, no tenemos nada que perder. Y me pasé la vida entera con miedo de ese hombre. Con miedo de hablar, de actuar, de hacer algo.
Vi a gente buena sufrir y me quedé callado. Vi cómo enterraban a doña Elena y no abrí la boca. Se levantó y le tronaron los huesos. No me voy a morir en paz con eso en la conciencia, así que si ayudarles es lo más que puedo hacer, es lo que voy a hacer. No supe qué decir. Pero Vela se levantó, fue hacia el viejo y lo abrazó. Dondito se puso rígido al principio, sorprendido. Pero después se relajó. Y vi que le daba unas palmaditas torpes en la espalda, como hacen los hombres de su edad cuando no saben qué hacer con las emociones. Ya, dijo con voz ronca. Basta de sentimentalismos. Tienen que irse. Fue a un cajón detrás del mostrador y sacó un fajo de billetes viejos, arrugados, pero dinero de verdad. Tomen, dijo poniendo el fajo en mi mano. Para el diésel y para lo que haga falta. No puedo aceptar esto. Puede y lo va a hacer. No me discuta. Miró hacia la puerta y hacia los lados, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Ahora escuchen bien. De aquí a Fresnillo son como 40 kilómetros. Carretera buena, pavimentada. Pero el coronel tiene ojos en todas partes. Si se van por la principal, los van a agarrar antes de que lleguen a la mitad. ¿Y si no nos vamos por la principal? Dondito tomó un papel y una pluma y empezó a dibujar. Hay un camino, viejo, casi nadie lo usa ya. Era camino de herradura, de cuando pasaba el ganado antes de que las haciendas cercaran todo. Pasa por en medio del monte, da una vuelta grande, pero sale directo a la entrada de Fresnillo, cerca de la comandancia estatal. Comandancia estatal, repetí. ¿No es la misma que tiene comprada el coronel? No, la municipal es de él, pero en la estatal hay gente de fuera, gente que no le debe favores. Si llegan allá y cuentan lo que pasó, tal vez, solo tal vez, pero es mejor que nada. Miré el mapa garabateado. Era confuso, lleno de flechas y notas que apenas podía leer, pero era una oportunidad. ¿El camión aguanta ese camino? Si se va despacio aguanta, pero... Dondito dudó. ¿Pero qué? El camino pasa cerca de la hacienda, por la parte de atrás. Si el coronel se entera de que andan por ahí, no tuvo que terminar. Lo entendí perfectamente. Vamos a tener que arriesgarnos, dije. Sí, van a tener que jugársela. Abastecí al matador con el dinero de Dondito. El diésel entró al tanque con ese sonido de líquido pesado que siempre me daba una extraña sensación de alivio, como si cada litro fuera un pedazo más de libertad. Vela ya estaba en la cabina cuando terminé. Tenía los ojos cerrados, la cabeza apoyada en el vidrio, y por un momento pensé que se había dormido, pero cuando abrí la puerta, me miró. «Estoy despierta», dijo, solo descansando los ojos. «Descansa más, el viaje todavía va para largo». Arranqué. El matador tosió 2 veces y encendió. El rugido del motor llenó el silencio del pueblo, y vi cómo se movían algunas cortinas en las ventanas de las casas de alrededor. Había gente curiosa, pero no lo suficiente como para asomarse del todo. Dondito estaba de pie en la entrada de la vulcanizadora, con doña Cefa a su lado. Él levantó la mano en un saludo breve, casi apenado. Yo le devolví el gesto. «Gracias», dije a través de la ventana, sabiendo que probablemente no me escucharía. Pero escuchó y respondió: «Vaya con Dios, joven. Y cuídela». Metí primera y arranqué. El camino que Dondito me había dibujado empezaba detrás del pueblo, en un desvío casi invisible entre 2 encinos grandes. Si no hubiera estado buscándolo, me habría pasado de largo. La brecha, si es que a eso se le podía llamar camino, era un rastro de tierra batida cubierto de zacate alto. El matador apenas cabía por ahí. Las ramas arañaban la lámina de ambos lados como uñas sobre un pizarrón. A cada metro sentía que el camión se hundía un poco más, con las llantas luchando por encontrar tracción en esa tierra suelta. «¿Esto es seguro?», preguntó Vela con los ojos muy abiertos. «No lo sé.
¿Y si nos atascamos? Nos desatascamos. ¿Y si no podemos? No respondí, porque no había una respuesta buena para eso. Condujimos por casi 1 hora a paso de tortuga. El sol subía cada vez más y el calor dentro de la cabina se volvía insoportable. El aire acondicionado del matador había muerto hacía años y las ventanas abiertas solo dejaban entrar aire caliente y polvo. Bella se durmió en algún momento, un sueño inquieto, lleno de quejidos bajos y movimientos bruscos. Pesadillas, seguramente. No la desperté. Un mal sueño seguía siendo mejor que ninguno. Fue cerca de las 10 de la mañana cuando pasó. El camión pasaba por un tramo más abierto, donde el monte daba paso a un campo de matorrales, cuando escuché el ruido. Un estallido, fuerte, seguido de un siseo, y entonces el matador empezó a jalarse hacia un lado. «¡No, no, no!», murmuré, peleando con el volante, pero no hubo forma. La llanta delantera derecha se había tronado. Logré frenar el camión antes de perder el control por completo, pero el daño ya estaba hecho. El matador quedó inclinado hacia un lado, con el rin hundido en el suelo y el neumático hecho pedazos. Bella se despertó con el sacudida. «¿Qué fue? ¿Qué pasó?». Se tronó la llanta. Bajé del camión para revisar. Era peor de lo que esperaba. La llanta no solo se había ponchado, había explotado. El caucho estaba desgarrado en tiras y el rin se veía golpeado. Cambiarla era posible, pero iba a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y nosotros no teníamos tiempo. Bella bajó también, cojeando con sus pies vendados. «¿Se puede arreglar?». «Sí, pero va a tardar». «¿Cuánto?». Miré al cielo, calculando. El sol casi estaba en el cenit. El calor era brutal. Y en algún lugar, no muy lejos de ahí, los hombres del coronel seguramente ya nos estaban rastreando. 1 hora, dije. Tal vez más. Bella se quedó en silencio. Vi cómo miraba a su alrededor, hacia el zacate alto, los árboles distantes y el cielo vacío. No había nadie. No había nada, solo nosotros dos, un camión descompuesto y el tiempo escurriéndose como arena entre los dedos. «Entonces mejor hay que empezar», dijo ella. Y así lo hice. Cambiar la llanta de un camión no es como cambiarla de un coche. Es un trabajo pesado, sucio, que exige fuerza y paciencia. El gato hidráulico del matador era viejo y lento, y cada bombeo parecía llevarse una eternidad. Bella intentó ayudar, pero le pedí que se quedara en la sombra, no por machismo, sino porque apenas podía sostenerse en pie con esos pies lastimados. Y el sol, a esa hora, era capaz de tumbar hasta el más fuerte. Mientras trabajaba, empezamos a platicar. No sé bien cómo empezó. Creo que ella me hizo una pregunta sobre mi vida. Yo respondí sin pensar, y de repente estábamos intercambiando historias como viejos amigos. Me contó de su infancia en la hacienda, de su madre que le cantaba para dormir, que sembraba cempasúchil y rosas en el jardín y que soñaba con escapar a la capital. Sobre el día en que todo cambió, cuando ella tenía 12 años y se despertó con gritos, encontró la casa llena de gente y se enteró de que su mamá se había caído del caballo. «No lloré en el entierro», dijo ella, sentada a la sombra de un arbusto, con los ojos perdidos en la distancia. A todo el mundo se le hizo raro. Mi papá se puso furioso, dijo que yo era una fría, que no tenía corazón, pero no era eso. Entonces, ¿qué era? Era que yo lo sabía. Aunque solo tenía 12 años, sabía que él había hecho algo, y no podía llorar por ella frente a él, no podía darle ese gusto. Dejé de trabajar por un momento. La miré, esa muchacha que había cargado con un secreto de ese tamaño desde niña, que había vivido en la misma casa que el asesino de su propia madre, que había sobrevivido a todo eso, y aún así estaba ahí, luchando. «Eres valiente», le dije, «más de lo que imaginas». Ella casi sonrió. «No soy valiente, don Gera, soy terca».
Hay una diferencia. También sirve. Esta vez sonrió de verdad. Volví al trabajo. El gato subió un poco más y empecé a aflojar los birlos de la rueda. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Tiene familia? La pregunta me tomó desprevenido. Vacilé, con la llave de cruz suspendida en el aire. Tenía. Tengo una hija, pero no nos hablamos. ¿Por qué? Era una pregunta simple. La respuesta no lo era. Porque fui un mal padre, dije, finalmente. No malo de pegar, de gritar o de ser un desgraciado. Malo de otra forma. Malo por estar ausente, por escoger la carretera en lugar de mi casa, por creer que el dinero lo resolvía todo. Solté otro birlo. El sudor me corría por la cara goteando en el suelo seco. Cuando la mamá de Luciana murió, continué, ella tenía 15 años. Debí haber dejado de rodar, haberme quedado con ella, haber sido un padre de verdad. Pero no pude. La casa me asfixiaba. Los recuerdos me asfixiaban. Así que huí. Volví a la ruta y la dejé con su abuela. ¿Y no lo perdonó? Por un tiempo sí. O hizo como que me perdonaba. Hablábamos por teléfono, nos veíamos de vez en cuando. Pero con el tiempo se fue alejando. Se casó con un tipo que no me caía bien, y yo fui lo suficientemente tonto para decírselo en su cara. Nos peleamos. Dijo que yo no tenía derecho a opinar en su vida, que nunca estuve ahí cuando me necesitó. Y tenía razón, tenía toda la razón. Salió el último birlo, jalé la llanta dañada y la puse a un lado. La última vez que la vi fue hace 6 años, en una gasolinera en Querétaro. Apareció con un niño en brazos, mi nieto, que yo ni sabía que existía. Me pidió dinero, se lo di, se fue, y nunca más me volvió a contestar el teléfono. Tomé la de refacción y empecé a encajarla. No sé dónde está, dije con la voz más ronca de lo que quería. No sé si el niño está bien, no sé si ella está viva o muerta, y lo peor es que no puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Bela se quedó callada un momento. «¿Usted todavía la quiere?», no fue una pregunta. «La quiero, más que a nada, pero el amor no arregla lo que yo rompí. Tal vez no lo arregle, pero tal vez sea el comienzo». La miré. Esa muchacha de 19 años que había perdido a su madre, que estaba escapando de su padre, que tenía todos los motivos del mundo para ser amarga y dura, y aún así estaba ahí ofreciéndome esperanza. «Eres una buena persona, Bela. Usted también, don Gera». Solo se le olvidó. No supe qué responder. Así que volví al trabajo en silencio, apretando los birlos uno por uno, mientras el sol castigaba y el tiempo volaba. Tardé casi 2 horas en terminar. Cuando finalmente bajé el gato y el matador volvió a estar derecho, yo estaba agotado. Me dolían las manos, la espalda, me dolía todo, pero el camión estaba listo para rodar. «Vámonos», dije, ayudando a Bela a subir a la cabina. Le di marcha. El motor tosió una vez, 2 veces y arrancó. El rugido familiar llenó el aire y sentí un alivio que casi dolía. Estaba metiendo primera cuando Bela me agarró del brazo. «Don Gera, mire». Miré hacia donde apuntaba. En el horizonte, donde el campo se encontraba con la línea de los árboles, había polvo, mucho polvo, y en medio de la polvareda, acercándose rápido, 2 camionetas plateadas. Nos habían encontrado. «Agárrate fuerte», dije, y pisé el acelerador a fondo. El matador nunca fue hecho para correr. Era un camión de carga, de viajes largos, de paciencia. Pero en ese momento, en ese campo abierto, con las camionetas acercándose como lobos tras una presa herida, corrió. El motor aullaba en un tono que nunca le había escuchado. Un grito de metal y combustión que parecía salir de las entrañas de la máquina. El velocímetro subió despacio, 60, 70, 80. El matorral chicoteaba contra la carrocería.
Las llantas brincaban en cada bache y sentía el volante vibrar en mis manos como un animal queriendo escapar. Bella se aferraba al tablero, con los ojos fijos en el retrovisor lateral. «Nos están alcanzando», dijo ella, con la voz cortada por el miedo. No respondí. No hacía falta. Podía verlo por mi espejo. Las camionetas estaban más cerca ahora, tal vez a 200 metros. En un terreno plano como ese, con vehículos más ligeros y rápidos, era cuestión de tiempo para que nos llegaran. «¿Cuánto falta para la carretera?», pregunté. «No sé. No reconozco este lugar». Maldición. El mapa de Dondito se había quedado en el bolsillo de mi camisa, pero no podía soltar el volante para mirar, y aunque pudiera, no serviría de nada. Estábamos fuera de cualquier camino marcado, cortando campo con la esperanza de encontrar la brecha otra vez. Adelante vi una línea de árboles. Montecerrado. Si lográbamos llegar allá, tal vez las camionetas no pudieran seguirnos. Eran buenas en carretera y campo, pero el monte era otra historia. «Allá», dije señalando, «vamos al monte. ¿Y si no hay paso? Tendrá que haberlo». Pisé más a fondo. El matador gimió, protestó, pero obedeció. 90 kilómetros por hora. El camión entero se sacudía como si se fuera a desarmar en cualquier momento. 100 metros para los árboles. Miré el retrovisor. Las camionetas estaban a menos de 50 metros ya. Podía ver las caras de los hombres adentro, borrosas por el polvo, pero visibles, y pude ver algo más. Uno de ellos sacó medio cuerpo por la ventana, sosteniendo algo. «¡Abajo!», grité. Bella se tiró al piso justo a tiempo, cuando tronó el primero disparo. El vidrio trasero de la cabina estalló, volando astillas por todos lados. Sentí algo caliente rasparme el cuello, un pedazo de vidrio, pero no me detuve. No podía. 50 metros para los árboles, otro disparo. Este pasó zumbando por la ventana abierta e hizo un agujero en el tablero justo al lado del radio. El olor a plástico quemado llenó la cabina. «¡Don Gera!», gritó Bella desde abajo. «No te levantes. 30 metros. Otro disparo. Esta vez se sintió diferente. El matador dio un tirón extraño y vi por el espejo un chorro de humo negro saliendo de algún lugar detrás de la cabina. Le habían dado a algo. No sabía a qué, pero le dieron. 20 metros. 10. Y entonces entramos al monte. Las ramas explotaron a nuestro alrededor como una pared verde cerrándose. El impacto fue brutal. El parabrisas se estrelló en 3 partes, los retrovisores volaron y sentí que el camión se hundía en la vegetación como un barco en el mar. Pero no paré. Bajé la velocidad, metí la doble tracción y forcé al matador a seguir. Las llantas patinaban en la tierra suelta, mordiendo raíces y piedras, y por un momento pensé que nos quedaríamos atascados. Pero no. El camión fue abriendo camino en la maleza, despacio, dolorosamente, como un animal herido buscando su madriguera. A nuestras espaldas escuché el ruido de las camionetas frenando en la orilla del monte, puertas azotándose, voces gritando. No entraron. Claro que no. Una camioneta no pasa por donde pasa un camión. Iban a tener que dar la vuelta, buscar otro camino o venir a pie. Habíamos ganado tiempo. No mucho, pero algo. «Ya puedes levantarte», dije. Bella se enderezó despacio, con los ojos muy abiertos y la cara llena de pedacitos de vidrio. «Está sangrando, don Gera», dijo ella. Me llevé la mano al cuello. Salió roja. «Solo es un rasguño». «No es solo un rasguño, está chorreando». Tomó un pedazo de tela, parte del vestido viejo que doña Cefa le había dado, y lo presionó contra el corte. Me dolió, pero el sangrado bajó. «Gracias», le dije. «Ahora estamos a mano». Casi sonreí. Casi. El matador siguió arrastrándose por el monte unos 15 minutos más. El motor hacía un ruido raro ahora, un silbido que no estaba antes, y el marcador de temperatura subía demasiado rápido.
El tiro le había pegado a algo importante, probablemente al radiador o a una manguera. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Bella mirando el tablero. No lo sé. El camión se está calentando. Si no encuentro agua pronto... No terminé la frase. No hacía falta. Y entonces, como si Dios me hubiera escuchado o el diablo hubiera decidido jugar, el monte se abrió. Frente a nosotros apareció un claro, y en medio del claro, un arroyo. No era grande, tal vez 2 metros de ancho, con agua oscura y bajita corriendo lento entre piedras con lama, pero era agua, agua de verdad. Detuve al matador en la orilla y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor después de tanto estruendo. «Espérame aquí», dije. Bajé del camión para ver el daño. Era peor de lo que imaginaba. La bala le había dado a la manguera del radiador. No la rompió por completo, pero abrió un agujero por donde se estaba escapando todo el anticongelante. El motor estaba demasiado caliente para tocarlo y el olor a hule quemado era tan fuerte que me ardían los ojos. «¿Se puede arreglar?». Bella había bajado también cojeando. «Tal vez, si logro tapar el hoyo». Fui a la cabina y busqué debajo del asiento. Todo camionero que se respete guarda un kit de emergencia ahí, cinta de aislar, alambre, algunas herramientas básicas. Encontré lo que buscaba y volví al motor. El arreglo fue una improvisación pura. Usé cinta de aislar para tapar el agujero y luego le enredé alambre encima para que aguantara en su lugar. No iba a durar mucho, pero tal vez lo suficiente. Después, agarré una cubeta vieja que siempre cargaba para emergencias y fui al arroyo. El agua estaba turbia, con mucha tierra, pero servía. Llené la cubeta 3 veces y la vacié en el radiador, esperando que el motor se enfriara un poco entre cada viaje. Cuando terminé, el sol ya estaba cayendo. La luz que entraba por el claro tenía ese tono dorado del atardecer y el aire se sentía un poco más fresco. Bella estaba sentada en una piedra cerca del arroyo, con sus pies vendados metidos en el agua. Su cara se veía cansada, pero más tranquila de lo que la había visto en todo el día. «El agua está buena», dijo ella. «Fría». Fui a la orilla y me hinqué. Metí las manos en el agua y me lavé la cara, el cuello y la sangre seca que me había manchado el cuello de la camisa. El frío fue como un choque, pero un choque bueno, revividor. «¿Lo vamos a lograr?», preguntó ella sin mirarme. Era una pregunta que yo no sabía responder, así que fui honesto. «No lo sé, pero lo vamos a intentar hasta el final». Se quedó callada un momento. «Nunca había tenido esto», dijo finalmente. «¿Esto qué?». «Alguien que lo intentara. Alguien que no se rindiera conmigo». Me miró, y había algo en sus ojos que me caló hasta los huesos. «Mi mamá lo intentó una vez. Mira cómo terminó». Después de eso, todos se rindieron. Las empleadas, los vecinos, hasta los parientes que vivían lejos. Todo el mundo sabía lo que era mi padre, pero nadie hacía nada. Era más fácil fingir que el problema no existía. «Entiendo». «¿Entiende?». «Entiendo». Me senté en una piedra cerca de ella. Me pasé la vida entera fingiendo que los problemas de mi hija no eran míos, que ella se las arreglaría, que aprendería, que yo no necesitaba estar ahí. Y cuando finalmente me necesitó de verdad, yo no estaba. Pero ahora está aquí. Estoy. Tarde para ella, tal vez, pero no demasiado tarde para ti. Bella me miró por un largo momento. «¿Por qué yo, don Gera? De todas las personas a las que podía haber ayudado, ¿por qué yo?». Era una buena pregunta. Yo mismo me lo había preguntado varias veces desde la madrugada. «Porque cuando te vi corriendo en esa carretera», dije, eligiendo las palabras con cuidado, «vi cada mala decisión que he tomado en la vida. Cada vez que di la espalda, cada vez que elegí el camino fácil. Y pensé, si dejo a esta muchacha atrás, si hago esto de nuevo, entonces ya no hay vuelta atrás. Entonces, eso es lo que soy.
Un cobarde que huye de los problemas en vez de enfrentarlos. Usted no es un cobarde. Lo era. Por mucho tiempo lo fue. Miré hacia el arroyo, al agua oscura corriendo entre las piedras. Tal vez todavía lo sea. Pero hoy decidí intentar ser diferente. Y si esto es todo lo que puedo hacer, es lo que voy a hacer. Bella no dijo nada, pero se acercó y recostó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así por un momento, dos extraños que se habían convertido en algo más, descansando a la orilla de un arroyo en medio de la nada, mientras el sol bajaba y el peligro se acercaba. Y entonces lo escuché, un sonido distante, un motor, más de uno. Nos habían encontrado otra vez. Me levanté de un salto y jalé a Bella del brazo. «Vámonos, ahora». Corrimos hacia el camión, la ayudé a subir a la cabina y di la vuelta corriendo. El motor del Matador tosió 3 veces antes de arrancar. El arreglo improvisado estaba aguantando, pero por poco. «¿Por dónde?», preguntó Bella mirando a su alrededor. Yo también miré. El claro tenía 3 salidas. Por donde habíamos venido, que estaba bloqueado. Una vereda estrecha a la izquierda, que se perdía en el monte cerrado, y algo que parecía un viejo camino de terracería a la derecha, cubierto de maleza, pero todavía visible. «¡Derecha!», dije más por instinto que por certeza. El Matador avanzó por el camino viejo, las ramas arañando lo que quedaba de la carrocería. El sol estaba casi en el horizonte ahora, y la luz que entraba por la vegetación era débil, anaranjada, llena de sombras. El ruido de los motores detrás de nosotros se hizo más fuerte. Ya estaban en el claro. Habían visto las huellas del camión. Sabían hacia dónde íbamos. «Más rápido», dijo Bella. «Por el amor de Dios, más rápido». Pisé el acelerador a fondo. El Matador protestó. La temperatura subió de nuevo, pero obedeció. 50 por hora, 60. El máximo que ese camino maltratado permitía. Y entonces, de repente, el monte se acabó. Frente a nosotros, bañada por la luz del atardecer, estaba una carretera de asfalto. Y del otro lado de la carretera, un letrero. Matehuala, 8 kilómetros. Bella soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «Lo logramos», dijo. «Dios mío, lo logramos», pero yo no celebré. Todavía no. Miré por el retrovisor. El monte detrás de nosotros todavía estaba oscuro, pero podía ver movimiento. Los faros de las camionetas surgiendo entre los árboles, 8 kilómetros. En carretera buena, con el camión entero, no serían nada, pero con el motor sobrecalentándose, la manguera remendada y el Matador al límite, era una eternidad. «Agárrate fuerte», dije, y entré en la carretera. El pavimento bajo las llantas fue como un abrazo. Después de tanto tiempo en tierra, monte y baches, esa superficie lisa parecía un milagro. El Matador ganó velocidad rápido, 70, 80, 90. Pero las camionetas también ganaron velocidad. Salieron del monte unos 30 segundos después de nosotros y se nos vinieron encima con todo. Sin maleza que las estorbara, sin curvas cerradas, eran mucho más rápidas. La distancia que habíamos ganado empezó a reducirse rápidamente. 6 kilómetros para Matehuala, 4 kilómetros. Las camionetas estaban a menos de 100 metros ahora. Podía ver los rostros de los hombres otra vez, concentrados, decididos, furiosos. 3 kilómetros. El marcador de temperatura del Matador entró en la zona roja. El motor estaba hirviendo. En cualquier momento, la manguera remendada iba a ceder, y ahí sería el fin. «¡Vamos, vamos, vamos!», murmuraba yo, como si las palabras pudieran servir de algo. 2 kilómetros. Vi las primeras casas de Matehuala asomándose a la orilla de la carretera. Luces encendidas en las ventanas. Gente viviendo vidas normales, sin saber lo que estaba pasando allá afuera. 1 kilómetro. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón se disparara.
Una construcción grande al pie de la carretera, muros blancos, patrullas estacionadas enfrente y un letrero que brillaba bajo la luz de los postes. Delegación de Policía, Matehuala. ¡Ahí!, gritó Vela señalando. Yo ya lo había visto. Miré el volante bruscamente, el matador derrapó en el asfalto y entramos al estacionamiento de la delegación con un estruendo de llantas chillando. El camión se detuvo a menos de 10 metros de la puerta principal. El motor se apagó solo, finalmente rindiéndose después de tanto esfuerzo. Detrás de nosotros, las camionetas se habían detenido en la calle. Podía verlas por lo que quedaba del espejo. Paradas, esperando. Pero no entraron al estacionamiento. Claro que no. Ahí era territorio diferente. Ahí había testigos. Ahí había ley. Al menos un poco. La puerta de la delegación se abrió y 2 policías salieron, con las manos en las armas y los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», gritó uno de ellos. Abrí la puerta del camión y bajé con las manos en alto. «Necesito ayuda», dije, con la voz ronca por el cansancio. «Esta muchacha está huyendo de un matrimonio forzado. Su padre mandó hombres tras nosotros. Le dispararon al camión. Están ahí afuera ahora mismo». Los policías miraron hacia la calle, donde las camionetas seguían paradas. Después miraron el camión, la carrocería destrozada, los agujeros de bala. «¿Quién es el padre de ella?», preguntó el más viejo. Vacilé. Sabía que el nombre podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Pero Vela no dudó. Bajó del camión, cojeando con los pies vendados, el rostro sucio de polvo y sudor, y miró directamente a los ojos del policía. «Mi padre es Octavio Amaro», dijo, «el coronel, y quiero levantar una denuncia contra él». El silencio que siguió fue el más pesado que jamás he sentido. Los policías se miraron entre sí. Vi algo pasar entre ellos, miedo, duda, cálculos. Sabían quién era el coronel Amaro. Todo el mundo sabía. Por un momento terrible pensé que nos iban a entregar, pero entonces el policía más viejo hizo algo que no esperaba. Se dio la vuelta hacia sus compañeros que habían salido de la delegación y gritó: «Llamen al comandante, ahora, y que alguien le tome fotos a esas camionetas antes de que se larguen». Luego miró a Vela y dijo con voz firme: «Pase, señorita, aquí adentro está segura». Las horas siguientes fueron un borrón de voces, preguntas y luces de neón. La delegación de Matehuala era pequeña. Una construcción de 2 pisos con paredes descarapeladas y un aire acondicionado que hacía más ruido que frío. Pero esa noche se transformó en una fortaleza. Los policías entraban y salían, los teléfonos no paraban de sonar, y el nombre del coronel Amaro era susurrado en cada rincón como si fuera una maldición. Vela pasó casi 3 horas en un cuarto cerrado, dando su declaración. Yo me quedé afuera, sentado en una banca de madera dura, tomando un café frío que alguien me había ofrecido. El corte en mi cuello había sido limpiado y vendado por un paramédico, pero todavía me ardía. El cansancio era tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero no me dormí. No podía. Cada vez que la puerta de la oficina se abría, levantaba la cabeza, esperando ver a Vela salir. Y cada vez que no era ella, el pecho se me apretaba un poco más. Cerca de las 11 de la noche, el comandante vino a hablar conmigo. Era un hombre como de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos cansados, de quien ya lo ha visto todo. Se sentó en la banca a mi lado y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera escogiendo sus palabras. «Usted sabe en la que se metió, ¿verdad?», dijo finalmente. «Lo sé. El coronel Amaro no es cualquiera. Tiene amigos en la capital, en San Luis, en todos lados. Esta denuncia va a dar mucha bronca. ¿Va a servir de algo?». El comandante suspiró. «Honestamente, no lo sé. Pero la muchacha tiene valor. Lo contó todo. El matrimonio a la fuerza.
La muerte de su madre, las amenazas. Pidió protección del Ministerio Público. Ya le avisamos a la federal también, porque hay indicios de privación ilegal de la libertad y amenazas de muerte. Me miró de reojo. Usted fue testigo de todo. Va a tener que declarar también. Yo declaro. Aún sabiendo que eso puede ponerlo en la mira de ese hombre, pensé en la pregunta, pensé en el matador destruido allá afuera, en los tiros que habían pasado a centímetros de mi cabeza, en los ojos del hombre de la cicatriz cuando dijo que el coronel vendría personalmente. Ya estoy en su mira, dije. Así que da lo mismo, al menos que sea por una buena razón. El comandante casi sonrió. Usted es un hombre extraño, don Geraldo. Gera. Todos me dicen Gera. Gera, entonces. Se levantó y le tronaron las rodillas. La señorita se va a quedar bajo protección por ahora. La vamos a trasladar a San Luis Potosí mañana temprano, donde hay mejor estructura. Usted es libre de irse cuando quiera, pero le recomendaría quedarse en la ciudad al menos hasta que dé su declaración formal. Me quedo. Bien. Hizo el gesto de irse, pero se detuvo. Ah, ¿y don Gera? ¿Sí? Lo que hizo hoy no es cualquier cosa. Esa muchacha habría sido casada a la fuerza si no fuera por usted, o algo peor. Sacudió la cabeza. Hay mucha gente que se habría seguido de largo, que habría fingido no ver nada. Usted no fingió. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pues sí, debería, pero no lo hacen. Se fue y me quedé ahí, solo con mi café frío y mis pensamientos. Bella salió de la sala de declaraciones poco después de la medianoche. Estaba pálida, con los ojos rojos de llorar, pero había algo diferente en ella. Una ligereza que no existía antes, como si un peso enorme se le hubiera quitado de los hombros. No por completo, pero lo suficiente para poder respirar. Cuando me vio, vino hacia la banca y se sentó a mi lado. Se acabó, dijo con la voz ronca. Se acabó esta parte. Lo que sigue todavía viene. Lo sé, pero esta parte era la más difícil. Se miró las manos, abiertas en su regazo. Hablar, contarlo todo. Admitir en voz alta lo que sabía hace años, pero nunca había dicho. Fuiste muy valiente. Me estaba muriendo de miedo. Todavía tengo miedo. El valor no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. ¿Quién dijo eso? No sé, alguien más inteligente que yo. Se rió. Una risa corta, apagada, pero una risa de verdad. Y el sonido de su risa me hizo bien de una forma que no sabía explicar. Nos quedamos en silencio por un momento. El ruido de la delegación seguía alrededor. Teléfonos, voces, pasos. Pero ahí, en esa banca, parecía que estábamos en un mundo aparte. ¿Qué va a pasar ahora, Per? Pregunté. Me van a llevar a San Luis. Hay un programa de protección a testigos o algo así. Me voy a quedar allá hasta que empiece el proceso. ¿Y después? Después, no sé. Miró hacia el frente, al pasillo vacío. Nunca pensé en el después. Nunca creí que llegaría tan lejos. Mi vida entera fue sobrevivir un día a la vez, esperando el momento de huir. Y ahora que escapé, no sé qué hacer con la libertad. Ya aprenderás. ¿Usted cree? Lo sé. La libertad es como caminar después de estar mucho tiempo sentado. Al principio las piernas te tiemblan, te da miedo caerte, pero después el cuerpo se acuerda de cómo es, y uno sigue adelante. Bella me miró por un largo rato. Usted habla como si supiera de lo que está hablando. Tal vez sepa un poco. No preguntó más. Solo recostó la cabeza en mi hombro, como lo había hecho a la orilla del arroyo, y cerró los ojos. Gracias, don Gera, dijo quedito, por todo. Ya te dije que te guardes las gracias. Lo sé, pero ahora ya se puede decir. Lo logramos. No respondí. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso de su cabeza en mi hombro, escuchando cómo su respiración se volvía más lenta,
más tranquila. En pocos minutos se durmió. De madrugada, una mujer policía vino a buscarla. Se la iban a llevar a una casa de seguridad hasta el traslado a San Luis Potosí. Desperté a Bela con cuidado y se levantó medio aturdida con los ojos pesados de sueño. ¿Ya?, preguntó. «Ya, te tienes que ir». Se quedó parada frente a mí por un momento, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Yo tampoco las encontraba. «¿Nos vamos a volver a ver?», preguntó. «No lo sé. Tal vez en el juicio. Tal vez es muy poco. Es lo que tenemos por ahora», asintió despacio. Después, en un movimiento rápido, me abrazó. No fue un abrazo largo, ni demasiado apretado. Fue solo un abrazo. El tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden. Cuando se alejó, tenía lágrimas en los ojos otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de miedo o tristeza, de algo que parecía esperanza. «Cuídese mucho, don Gera», dijo. «Tú también, Bela». Y vaciló. «Busque a su hija, llámela, no se rinda». El nudo en mi garganta se apretó tanto que no pude responder. Solo asentí con la cabeza. Bela se dio la vuelta y se fue con la policía. En la puerta, miró hacia atrás una última vez y se despidió con la mano. Yo hice lo mismo. Y entonces desapareció por el pasillo y me quedé solo. El sol salió por ahí de las 5:30. Yo estaba afuera de la delegación, sentado en una banca de cemento, mirando el cielo que se iba aclarando poco a poco. El aire de la mañana era fresco, con ese olor a tierra mojada que llega antes del calor. Los pájaros cantaban en algún lugar cercano, sensontles por el sonido. El matador estaba donde lo había dejado, en la esquina del estacionamiento. La carrocería destrozada, los vidrios rotos, las llantas bajas. Parecía un animal viejo que hubiera dado su último suspiro. Fui hacia él y pasé la mano por la puerta abollada. 38 años de camino, y ese camión había estado conmigo los últimos 15. Me había llevado por todo México, había sido mi casa cuando no tenía otra, había aguantado todo lo que le pedí y un poco más. Y ahora estaba muerto. «Gracias, pareja», dije en voz baja. «Hiciste un buen trabajo». Sé que es una locura hablar con un camión, pero en ese momento, solo en el estacionamiento de una delegación en el interior de San Luis Potosí, con el sol saliendo y el mundo comenzando de nuevo, no parecía locura, parecía una despedida. Di mi declaración como a las 8 de la mañana, lo conté todo de principio a fin. La madrugada en la carretera, la muchacha corriendo, las trancas, los sicarios, los disparos. El comandante grabó todo, hizo preguntas, pidió detalles. Yo respondí lo que sabía. Cuando terminé, él me estrechó la mano y me dijo que me podía ir. «¿A dónde?», pregunté. «A donde usted quiera. Es usted libre». «Libre». La palabra tenía un peso extraño. Salí de la delegación y me quedé parado en la banqueta, sin saber qué hacer. El matador estaba deshecho, muerto. Mi carga de granos probablemente ya la habían dado por perdida. No tenía dinero, no tenía transporte, no tenía nada más que la ropa que traía puesta y unos cuantos pesos en el bolsillo. Y aún así, por primera vez en años, me sentía ligero. Encontré una caseta de Telmex en una esquina cerca de la delegación, de esas viejas de monedas que ya casi no existen. Me quedé parado frente al teléfono como 10 minutos, solo mirándolo. El corazón me latía a 1000, me sudaban las manos. Me sabía el número de memoria, lo había grabado en mi mente hacía años, con la esperanza de que algún día me sobraran pantalones para marcar. Nunca lo había hecho. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de casi morir en una brecha por una muchacha que ni conocía, el miedo parecía más chico. O tal vez yo me había vuelto más grande que él. Metí las monedas. Marqué el número. El teléfono sonó una vez. 2, 3, contestaron. «Bueno», era su voz.
Más vieja, más cansada, pero seguía siendo la misma voz que yo recordaba, la voz de mi Luciana. «Bueno», repitió ella. «¿Hay alguien ahí?» Abrí la boca, la cerré, la volví a abrir. «Lu», dije, y la voz me salió quebrada, temblorosa, casi irreconocible. «Lu, es tu papá». Silencio del otro lado. Un silencio que duró una eternidad y un segundo al mismo tiempo. «¿Papá?» «Soy yo, hija, soy yo». Más silencio. Podía escuchar su respiración, podía imaginarme su cara, la confusión, el coraje, todo mezclado. «¿Qué quieres?», preguntó, y su voz era dura, desconfiada. Tenía todo el derecho de estarlo. «Yo quiero...». Tragué saliva. Las palabras eran difíciles, pesadas, pero las obligué a salir. «Quiero pedirte perdón, Lu, por todo, por no haber estado ahí cuando me necesitaste, por haber sido el padre que fui, por haberme tardado tanto en llamar. El perdón no borra 6 años de silencio. Lo sé que no lo borra». Las lágrimas empezaron a rodar y no hice nada por detenerlas. «No te estoy llamando pensando que va a ser fácil. Te llamo porque hoy casi me muero, Lu, y en lo único que podía pensar era en ti. En cómo desperdicié tanto tiempo, en lo cobarde que fui». Ella no respondió, pero tampoco colgó. «No te estoy pidiendo que me perdones», continué. «No te pido nada, solo quería que supieras que pienso en ti diario, que te amo, aunque hayas sido el peor padre del mundo, y que si tú quieres, si me das un chance, quiero intentarlo, quiero conocer a mi nieto, quiero ser mejor». Silencio. Luego, un sonido, un sollozo, tal vez, o un suspiro profundo. «Pedro», dijo ella, y su voz ya era distinta. Ya no era dura, seguía desconfiada, pero con algo más debajo. «Tiene 8 años. A veces pregunta por su abuelo». «¿Pregunta?» «Pregunta. Le enseño fotos tuyas de vez en cuando, de las viejas». Cerré los ojos. Las lágrimas bajaban sin parar, pero no me importaba. «Quiero conocerlo, Lu, si me dejas». Más silencio, más largo esta vez. Y entonces: «Está bien, papá, podemos intentarlo». No fue un perdón total, no fue una reconciliación de película. Fue solo una puerta abriéndose, una rendija pequeña después de años de estar bajo llave. Pero era suficiente, era más de lo que merecía. «Gracias, hija», dije con la voz fallándome. «Gracias. No me agradezcas todavía. Tenemos mucho de qué hablar, muchas cosas que arreglar». «Lo sé, y estoy listo». «¿Dónde estás?» «En Matehuala, San Luis Potosí. Mi camión se quedó aquí». «¿Estás bien?» «Sí, ahora sí». Se quedó en silencio otra vez, pero era un silencio diferente, más suave. «Márcame cuando llegues a algún lugar fijo», dijo. «Nos ponemos de acuerdo para vernos. Te marco, te lo prometo». «Esta vez cumple, papá. Esta vez cumplo». Colgó. El sonido del tono de ocupado me llenó el oído, pero no solté el auricular. Me quedé ahí, parado, llorando como un niño en medio de la banqueta, sin que me importara quién pasaba, porque en ese momento nada más importaba. Tenía a mi hija de vuelta, o al menos la oportunidad de tenerla. Y eso valía más que cualquier camión, cualquier carga o cualquier carretera. Pasé los días siguientes en Matehuala, esperando resolver la situación del matador y de la carga perdida. El seguro del camión cubrió una parte del daño, no todo, pero lo suficiente para no quedarme en ceros. La empresa que me había contratado para el flete reclamó, amenazó con demandarme, pero cuando se enteraron de la historia, que ya andaba en los periódicos locales, se echaron para atrás. Nadie quería ser el villano que demanda al camionero que salvó a una joven de un matrimonio forzado. La historia se corrió rápido, primero en los diarios de San Luis, luego en los nacionales. Camionero enfrenta a cacique para salvar a joven. Era el tipo de encabezado que a la gente le gustaba leer. Me buscaron para dar entrevistas, pero no acepté. No quería fama, no quería atención. Solo quería paz.
Una semana después, recibí una llamada. Era Bela. ¿Don Gera? Su voz era más ligera de lo que recordaba, más viva. «Bela, ¿cómo estás?» «Bien. Estoy en la ciudad de San Luis, en un refugio del programa de protección. Es chico, pero es seguro. Y por primera vez en mi vida, duermo sin miedo a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Me da mucho gusto». «A mí también». Ella dudó. Llamé para agradecerle otra vez y para contarle algo. «Dime». «Empecé a estudiar. Tienen un programa aquí para terminar la prepa para adultos. Nunca acabé la escuela. Mi papá no me dejaba, pero ahora puedes. Ahora puedo». Su voz tembló un poco. «Y estoy pensando en entrar a la universidad después. Derecho, tal vez, para ayudar a otras mujeres que pasen por lo que yo pasé». Sonreí. Una sonrisa amplia, de verdad, que me estiró los músculos de la cara de una forma que ya se me había olvidado. «Vas a ser una abogada increíble, Bela». «¿Usted cree?» «Estoy seguro». Ella se rió, esa risa que había escuchado por primera vez en la delegación, pero ahora más fuerte, con más confianza. «¿Y usted, don Gera, qué va a hacer?» «Yo voy a...» Me detuve, pensé. «Voy a visitar a mi hija y a mi nieto. Ya hablamos. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo». Qué bueno, don Gera. Usted se lo merece. No sé si me lo merezco, pero voy a tratar de merecérmelo. Es lo que podemos hacer, ¿verdad? Intentarlo». «Sí, es lo que podemos hacer». Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio cómodo, de dos personas que habían pasado por algo muy fuerte juntas y habían salido del otro lado. «Voy a colgar ya», dijo ella, «pero le voy a volver a marcar, de vez en cuando, si no le molesta». «No me molesta para nada. Márcame cuando quieras». «Hecho». «¿Y don Gera?» «Sí. Gracias. Por todo. Por haberse parado en esa carretera. Por no haberme dejado atrás. Por haber sido la persona que fue». El nudo en la garganta se me apretó otra vez. «Gracias a ti, Bela, por recordarme quién podía ser yo». Colgó. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando el cielo azul potosino, pensando en todo lo que había pasado. Una semana después, estaba en un autobús hacia Querétaro. Ya no tenía al matador, ya no tenía la carretera como fuga, pero tenía algo que no tenía hace mucho tiempo: un destino, un lugar a donde ir, alguien esperando. El autobús cortaba el paisaje del altiplano, pasando por pueblos chicos, gasolineras, ranchos que se extendían hasta el horizonte. El paisaje era familiar. Yo había cruzado esas rutas miles de veces, pero ahora se veía diferente, nuevo. O tal vez el que era diferente era yo. Recargué la cabeza en el vidrio y cerré los ojos. El sol de la tarde me calentaba la cara y el ruido del motor era un ronroneo bajo, constante, casi reconfortante. Pensé en Bela, en su valentía para huir, para denunciar, para empezar de cero. Pensé en don Dito y doña Cefa, que lo habían arriesgado todo para ayudar a dos extraños. Pensé en el comandante que había decidido hacer lo correcto, aun sabiendo que le iba a traer broncas. Pensé en todas las personas que me había topado en esta jornada, cada una cargando sus propias historias, sus propios dolores, sus propias valentías escondidas. Y pensé en mí, en quién había sido, en quién era ahora, en quién podía ser. La carretera seguía ahí afuera, extendiéndose hasta el horizonte. Me había pasado la vida entera en ella, huyendo de todo lo que me asustaba. Pero ahora entendía algo que no entendía antes. La carretera no es solo fuga, es también camino. Y todo camino lleva a algún lugar. El autobús llegó a Querétaro al final de la tarde. Luciana me estaba esperando en la central. A su lado, agarrándolo de la mano con fuerza, estaba un niño como de 8 años con ojos castaños y el pelo parado. Pedro, mi nieto. Me bajé del autobús despacio, con las piernas temblándome, no de cansancio, sino de emoción.
de miedo, de esperanza. Luciana me miró, yo la miré a ella. Por un momento, ninguno de los dos se movió, y entonces Pedro soltó la mano de su mamá y dio un paso hacia mí. ¿Tú eres mi abuelo?, preguntó con esa vocecita de niño. Me agaché, quedando a su altura. Los ojos me ardían, pero no le quité la mirada. Sí, soy yo, le dije. Perdón por haberme tardado tanto en llegar. Pedro me estudió por un momento con esa seriedad que solo tienen los niños. Después, sin aviso, me abrazó. Fue un abrazo torpe, de brazos chicos y fuerza dudosa, pero fue el abrazo más importante que había recibido en toda mi vida. Por encima de su cabecita vi a Luciana. Estaba llorando, lágrimas silenciosas que le rodaban por la cara. Pero no era solo tristeza. Había algo más ahí. Alivio, tal vez, o esperanza. Le estiré la mano. Ella dudó por un segundo que duró una vida entera. Y entonces dio un paso, dos, y se unió al abrazo. Nos quedamos ahí los tres, en medio de la central de autobuses de Querétaro, abrazados como gente que se había perdido y finalmente se había encontrado. Y entendí en ese momento que el viaje no se había acabado. Apenas estaba empezando. Dicen que la carretera cambia a quien viaja por ella. Yo siempre pensé que era mentira, que uno era quien era, y la carretera solo era el lugar donde uno huía de sí mismo. Pero aquella madrugada, cuando una muchacha de vestido blanco apareció corriendo en el haz de mis faros, algo cambió. No sé explicar qué, no sé explicar cómo. Solo sé que, cuando paré el camión y abrí la puerta, no fue solo a ella a quien salvé, fue a mí también. Porque a veces, para encontrarse a uno mismo, primero hay que perderse. Hay que pasar por caminos que uno no conoce, enfrentar miedos que no quiere enfrentar, ayudar a personas que no esperaba ayudar. Y al final, si uno tiene suerte, si uno tiene valor, descubre que el destino no es un lugar, es una elección que uno toma en cada caseta, en cada curva, cada vez que decide pararse o seguir de frente. Yo elegí pararme, y esa elección lo cambió todo.